Bueno, vamos a estudiar en este vídeo la derivabilidad de una función, ¿de acuerdo? Vamos a repasar problemas como los que vieron en los vídeos anteriores. Bien, vamos a hacer estudiar la derivabilidad de la función en todo su dominio, dando expresiones de su derivada donde exista. Y esta es la expresión de la función. Bien, me dice dando expresiones de la derivada donde exista. Eso simplemente es calcular f' de x, ¿vale? Bien, para que una función sea derivable, el primer requisito que tiene que cumplir es que debe de ser continua. Bien, entonces hemos puesto que para que una función sea derivable en R, debe de cumplir que sea continua en R. Luego comienzo estudiando la continuidad en R. Y lo primero que hago es el estudio del dominio de esta función. ¿Por qué? Porque en los puntos excluidos no va a existir la imagen y por tanto la función no será continua. Bien, si se fijan, la primera rama tiene un seno de 2x, cuyo dominio es todo R, más una función exponencial también de dominio todo R. Luego el dominio sería de menos infinito a 0. La siguiente función, tengo x más 1 partido por 3, un polinomio partido por 3, dominio todo R, y el logaritmo neperiano de x más 1, pues implicaría que x más 1 fuera mayor que 0. Es decir, x mayor que menos 1. Pero como está definida en el intervalo del 0 al 2, el 0 al 2 son todos mayores que menos 1. Luego el dominio sería el intervalo 0,2 abierto. Y por último, esta raíz, tendríamos que el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Si ustedes sacan factor común, x menos 2, el primero se hace 0 en el 0 y el segundo en el 2. Antes del 0 negativo, luego positivo, antes del menos 2 negativo, luego positivo. Más, menos, más. Donde es positivo es de menos infinito a 0, que no me interesa porque está definida para x mayor que 2, y de 2 a infinito. Luego el dominio sería de 2 a infinito. Si ustedes se fijan, el dominio global es todo R. El dominio es todo R, luego no hay ningún punto excluido. Por lo tanto, ¿dónde puede fallar la continuidad? Pues puede fallar, como habéis dicho, en los extremos, en 0 y en 2. Luego tengo que estudio la continuidad en los extremos. Bien, entonces tenemos que estudiar la continuidad en los extremos de los intervalos que aparecen aquí, en 0 y en 2. Recordemos que para que una función sea continua en un punto x igual a, se debían de verificar tres condiciones: la existencia del límite, que implicaba la igualdad de los límites laterales, la existencia de la imagen del punto y que el límite en el punto fuera igual a la imagen de la función en el punto. Vamos a estudiar entonces la continuidad en x igual a 0 y en x igual a 2. La continuidad en x igual a 0 tendría que hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, y la izquierda del 0 son los valores menores que 0, que están dados por esta función. Seno de 2 por 0 es seno de 0, más 1/3 por e elevado a 0. El seno de 0 es 0 y e elevado a 0 vale 1. Luego me quedaría 0 más 1/3 por 1, que es 1/3. El límite por la derecha de 0 sería en los puntos que son un poquito mayores que 0, 0,000 algo, que están definidos en este intervalo. Luego hay que hacer el límite cuando x tiende a 0 por la derecha en esta función.
Sustituyo la x por 0 y me daría 1/3 más el logaritmo neperiano de 0 más 1, que es 1, que me da 1/3. Luego, si se fijan, los límites laterales son iguales, luego existe el límite. La segunda condición es que existiera f de 0, la imagen del punto, y vemos que aquí está el igual a 0, ¿verdad? Luego sustituyo ahí y f de 0 me va a dar 1/3. Y la tercera condición es que el límite cuando x tiende a 0 de la función coincida con f de 0. Y vemos que esto se cumple porque todos valen 1/3. Luego la función es continua en x igual a 0. Bien, ahora vamos a estudiar la continuidad en x igual a 2. Estudio el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, y la izquierda de 2 está en esta rama, ¿no? Sería el 1,999, que está entre 0 y 2. Pues sustituyo la x por 2, me daría 2 más 1, 3, entre 3 es 1, más el logaritmo neperiano de 2 más 1, que es 3. Luego me quedaría 1 más el logaritmo neperiano de 3. Si hago el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, pues la derecha de 2 son los valores mayores que 2. Y estarían en esa función. Si yo hago ese límite, sería 2 al cuadrado 4, menos 2 por 2, 4, 4 menos 4, 0. Fíjense que los límites laterales son distintos. Luego, yo puedo concluir que no existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Luego, la función, si no existe el límite, es discontinua, inevitable, de salto finito. El siguiente paso es hallar la derivada, porque me dice que debo de dar expresiones de la derivada donde exista. En el 2 no va a existir derivada, pero antes del 2 y después del 2 sí. Luego hay que derivar toda esta función. Y la voy a escribir aquí. En el 2 no va a existir derivada porque no es continua, ¿no? Hay una discontinuidad de salto finito en x igual a 2. Vamos a derivar entonces la primera rama. La derivada del seno de 2x sería el coseno de 2x por la derivada de 2x, que es 2, más 1/3 por e elevado a menos 2x por la derivada del exponente, que sería menos 2. Esto sería 2 coseno de 2x menos 2/3. Y esto lo voy a poner arriba. Lo pongo arriba, pero ahora no pongo el igual a 0. Pongo x menor que 0. Bien, vamos a derivar el segundo trozo, que lo he puesto aquí. Esto es una suma. La derivada de una suma es la derivada de esto más la derivada de esto, ¿verdad? Sí. Y ahora voy a derivar esto. ¿Qué es esto? Un cociente. Ojo, yo no lo voy a derivar como un cociente porque es más difícil. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner esto. Fíjense que el denominador es un solo número. No hay x. Luego yo no puedo poner que esto es 1/3 por x más 1. Y es mucho más fácil, ya no es un cociente, es un número por una función. No, es un número por una función. Bueno, una multiplicación, pero un número por una función es el número por la derivada de la función. Luego la derivada sería el número, que es 1/3, por la derivada de la función, que vale 1. Y la derivada del logaritmo, 1 partido por el argumento, por la derivada del argumento, que también es 1.
y lo pongo arriba. Bien, ahora vamos a derivar el último trozo. Aquí he escrito la expresión de la función para x mayor que 2 y ahora voy a derivar. Tengo una raíz, la derivada de una raíz es 1 partido el doble de la raíz, multiplicado por la derivada del argumento. O lo que es lo mismo, si yo saco el 2 factor común arriba, me puedo cargar un 2 arriba y un 2 abajo, y esto me queda x menos 1 para que una función sea derivable en un punto, debe de cumplir también dos condiciones. La primera, debe de ser continua en ese punto x igual a a. La segunda, debe de existir la derivada en ese punto. Recuerden que la derivada era un límite. Pues la condición para que exista derivada es la misma que para que exista límite. Que la derivada por la izquierda de a sea igual a la derivada por la derecha de a. Esa es la condición para que una función sea derivable. Obviamente, también debería estudiar el dominio de la derivada. Si ustedes estudian el dominio de la derivada, aquí hay dos funciones de dominio R, luego ahí antes del 0 no hay problema, aquí habría problema en el menos 1, pero no está definido entre 0 y 2, y aquí, si recuerdan que antes lo hicimos, pues x cuadrado menos 2x era para x mayor que 2 siempre positivo. Luego el dominio de la derivada solo falla en los puntos 0 y 2. Vamos a ver qué pasa en los puntos 0 y 2. Luego los únicos puntos problemáticos, como hemos visto, serán el 0 y el 2. Ya sabemos que el 2 no va a ser derivable porque no es continuo. Vamos a estudiar la derivabilidad en el 0. Es continuo en x igual a 0. Esta condición se cumple. Pero ahora tiene que existir la derivada, ¿verdad? Luego voy a hallar f' de 0 por la izquierda, que sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la derivada. Y la derivada es esta función, la izquierda del 0. Bien, la derivada por la izquierda sería sustituir, como hemos dicho, en la función que está a la izquierda de 0, la derivada que está a la izquierda de 0. El coseno de 0 vale 1, 2 por 1 es 2, e elevado a 0 vale 1, 2 menos 2 tercios. Y esto daría 2 por 3, 6, menos 2 entre 3, que es 4 tercios. Ahora hacemos la derivada de 0 por la derecha, pues que es la derecha de 0, son los valores próximos a 0 como queramos, pero mayores que 0. Luego están aquí. Sustituyo lo escrito aquí, sustituyo la x por 0 y me da 1 tercio más 1. Porque el límite es de todo. No solo, si yo pongo límite y no pongo el corchete, parece que son los límites cuando x tiende a 0 de 1 tercio. Bueno, vale, sí. ¿No les gustan los corchetes? Perdón. ¿Qué pasa con las dos derivadas laterales? Que son iguales. Luego existe f' de 0. Pues como se cumplen las dos condiciones, decimos que es derivable en x igual a 0. En todos los demás puntos es derivable excepto en el 2. Si yo quiero estudiar la derivabilidad en x igual a 2, diré que no es derivable porque no es continua. En x igual a 2 había una discontinuidad de salto finito. Luego podemos concluir que esta función va a ser derivable en todo R excepto en 2, donde no va a ser derivable porque no va a ser continua. Bien, el problema nos dice obtener los valores de a y b para que esta función sea derivable en R.
Para que una función sea derivable en R, debe de ser continua en R. Para que una función, como hemos dicho, sea derivable en R, debe ser continua en R. Luego tengo que estudiar previamente la continuidad. Para eso debo de estudiar el dominio de la función. X más a al cuadrado es un polinomio, dominio todo R. Y aquí tengo bx partido raíz de x más 2. Luego x más 2 debe de ser mayor o igual a 0 por la raíz, pero como está en el denominador no puede ser igual a 0. Luego la x tiene que ser mayor que menos 2, pero está definido para x mayor que menos 1, que es mayor que menos 2. Luego el dominio de la función es todo R. El único punto posible de discontinuidad es donde la función cambia de rama, es decir, x igual a menos 1, y ahí voy a estudiar la continuidad. Hago los límites laterales, el de por la izquierda me da a menos 1, el de por la derecha menos b. Luego, para que exista el límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Luego obtendría yo una ecuación que es esa. F de menos 1 da a menos 1 al cuadrado, y como vemos, si eso es igual a b, esto también sería igual. Luego se cumpliría la tercera condición. Eso significa que si se cumple esta condición, la función será continua en x igual a menos 1. Y ahora lo que tengo que hacer es derivar. La derivada de x más a al cuadrado es 2 por x más a elevado a 1 por la derivada de x más a, que es 1 más 0. Y aquí le quito el igual. Pero la derivada de esto sí que es más complicado porque es un cociente. La derivada de un cociente es la derivada del numerador b por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido por el denominador al cuadrado. Esa sería la derivada del cociente. Pues bien, si derivo este cociente, tendría que la derivada es esto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, partido del denominador al cuadrado. Hago el común denominador de esto, y ahora, si ustedes se fijan, esto lo puedo dividir multiplicando en cruz. Si yo multiplico en cruz, sería esto multiplicado por el denominador de este que no hay, que sería 1, partido por este por este, que lo he puesto aquí, he puesto la raíz como x elevado a un medio. Me quedaría 2bx menos bx, que es bx. Lo voy a poner aquí. Por cierto, esto estaba mal, esto es menor que menos 1. No se pone el igual en la derivada. Y ahora aquí sería 2bx menos bx es bx más 4b partido por 2. Y aquí tengo una suma de potencias de igual base que se suman los exponentes. 1 medio más 1 es 3 medios. Nuevamente deberíamos de hallar el dominio de la derivada. Aquí hay un polinomio. Luego no hay problema, y aquí el problema sería menos 2, que no es mayor que menos 1. Luego tampoco habría problema. Luego habría que estudiar la derivabilidad en x igual a menos 1. La derivada cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, que sería sustituir en los valores de menores que menos 1, la x por menos 1, y me da menos 2 más 2a. Y ahora f' de menos 1, por la derecha, sería el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, a menos 1 por la derecha, de los valores mayores que menos 1, que son estos. Están ahí. Que sería igual, si yo sustituyo la x por menos 1, sería menos b más 4b
partido por 2 menos 1 más 2 elevado a la 3 medios. Y esto me daría 4b menos b es 3b. 2 por 1 elevado a 3 medios, 1 elevado a algo es 1. Luego sería 3 medios de b. Luego aquí hay otra segunda ecuación que la voy a escribir aquí arriba. Bueno, vamos a ver. Sería menos 2 más 2a igual a 3b partido por 2. Luego, esto sería 2a menos 3b partido por 2 igual a 2. Esta es la segunda ecuación. Esta segunda ecuación podemos hacer como un múltiplo en 2, 4a menos 3b partido por 2 igual a 2. O lo que es lo mismo, 4a menos 3b igual a 4. Y ahora puedo resolver ese sistema por sustitución. Despejo, yo qué sé, b, y me quedaría eso es b, ¿verdad? Y ahora la puedo sustituir aquí arriba. Hacemos como un denominador 3a cuadrado menos 6a más 4a menos 4 partido por 3 igual a menos 1. Esto me quedaría 3a cuadrado menos 2a menos 4 y ahora 3 por menos 1 es menos 3. Si paso el menos 3 para acá, menos 4 más 3 es menos 1. Resuelvo la ecuación de segundo grado y me quedan para a el valor a igual a menos 1/3 y a igual a 1. Repito, ahora lo que voy a hacer es sustituir a por estos dos valores y calcular el valor correspondiente de b. Así, para a igual a 1, b valdría 0 porque sería 4 por 1, que es 4 menos 4, en la definición de b. Aquí. Y ahora sustituyo a igual a 1/3. Me quedaría b que valdría menos 3 por 4, 12, menos 4 es menos 16 y 3 por 3, 9. Para a igual a 1 la b vale 0 y para la a igual a 1/3 la b vale menos 16 novenos, que serían los valores que harían derivable a esa función.